Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar este curso con la clase número 1. Me da mucho gusto saludarlos. Soy el maestro Jesús González para servirles. Bueno, miren, esta primera sesión habla sobre Adán y Eva y vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el libro del Génesis, todo el contexto histórico y todos los pequeños detalles que a veces pasamos por alto, por pensar que ya lo leímos y que ya nos lo sabemos, pero que son muy profundos y tienen una gran enseñanza de Dios para nuestra vida. Vamos a ponernos en manos de Dios con una pequeña oración para invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Miren, les hice llegar un pequeño esquema, unas hojitas. Espero que ya las hayan impreso para que vayan tomando sus apuntes y de una mejor manera comprendan este texto bíblico. Al principio les puse dos columnas, una que dice Dios es y en la otra el ser humano es. Antes de meternos en el texto bíblico, debemos dejar unas cosas muy claras, ¿vale? Para que lo comprendamos mejor y explotemos más su riqueza en nuestra vida. Miren, Dios tiene muchas cualidades, muchas características, muchas cosas que podemos hablar de Él, pero al hablarlas de Dios, forzosamente tenemos que hablarlas de nosotros también como seres humanos, porque recordemos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que se diga de Dios se tiene que decir forzosamente de cada uno de nosotros. En primer lugar, debemos dejar muy claro que Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor, si Dios es la fuente del amor verdadero, el ser humano que es, tú y yo que somos, somos capaces de amar. Si Dios es amor, automáticamente nosotros somos capaces de amar. Somos capaces de perdonar al que nos ofendió, somos capaces de pedir perdón, somos capaces de entregar la vida. Esa capacidad nos viene de Dios, de que somos imagen y semejanza de Él. En segundo lugar, Dios es creador y nosotros, como seres humanos, somos co-creadores. Tenemos la capacidad de cuidar la creación, de crear con Dios. Eso significa co-creador, crear con Dios, no solos, no por nuestra capacidad, sino crear con Él y en Él. Eso significa ser co-creador, porque al ser humano Dios le dio la dignidad por encima de toda la creación, de todas las criaturas, y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces nosotros también tenemos esa capacidad de crear y de dar vida con Dios y en Dios. No por no porque sea de algo nuestro, sino porque nos viene de Dios. Él es creador, entonces tú y yo somos co-creadores con Él y en Él, y gracias a Él, ¿sale? Eso debemos tenerlo muy, muy claro. Dios también es sabio, y tú y yo también somos sabios. ¿Y qué es la sabiduría? La palabra sabiduría viene de una palabra en latín que es sapere, sapere. Y sapere significa saborear, saborear la vida, saborear las cosas, saborear los momentos. Esa es la sabiduría, saborear los acontecimientos de nuestra historia. Sabio no es una persona que lee 20 libros en un día. Sabio es una persona que lee una hojita, pero lo saborea, lo disfruta, lo comparte, lo asimila en su vida. Eso es la verdadera sabiduría.
Si Dios es sabio, tú y yo también somos sabios, tenemos esa capacidad de saborear y disfrutar la vida. A veces se nos olvida, pero la tenemos, nos viene de Dios. Y eso también es muy importante. Otra cosa, otro aspecto de Dios. Dios es inteligente. Tú y yo también somos inteligentes, tenemos esa capacidad, nos viene de Dios. Entonces, este detallito, no, nos debe hacer recordar que todo lo que tenemos nos viene de Dios. No tenemos motivos para llenarnos de soberbia, de ego, de sentirnos superiores a otros. Eres inteligente, sí, sabes mucho, sí, pero se lo debes a Dios. Es gracias a Él que tienes esa capacidad. ¿Vale? Siguiente aspecto, que también es muy importante. Dios es volitivo. ¿Qué significa volitivo? Que tiene voluntad. ¿Mm? Eso representa volitivo, que tiene voluntad. Entonces, si Dios tiene voluntad, el ser humano, ¿qué es? Pues también es un ser volitivo. Tú y yo también tenemos voluntad. Pero aquí hay un detalle muy importante. Dios tiene una voluntad, tú y yo tenemos la nuestra también. Pero algo que debemos tener muy en cuenta es que Dios nos creó una voluntad para que fuera el trono de su voluntad divina. Es decir, nuestra voluntad va a tener sentido en la medida en que esté dentro de la voluntad de Dios. Si nuestra voluntad la apartamos de la voluntad de Dios, vamos a hacer lo mismo que hizo Adán y Eva. Y eso es el pecado. De esa manera podemos entender el pecado. ¿Qué definición podemos dar? ¿Qué es el pecado? Sacar mi voluntad de la voluntad de Dios. Hacer mi proyecto y no el de Dios. Hacer las cosas a mi manera y no a la de Dios. Hacer las cosas con mi criterio, con mi mentalidad, con mis ideas y no con lo de Dios, no con la voluntad de Dios. Entonces, mi voluntad es el trono de la voluntad divina. Y en la medida en que estén unidas y que caminen al mismo tiempo, al mismo paso, las cosas se van a ir dando, porque vamos a estar en armonía con Él. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos en esta primera parte? Que entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo, porque eres imagen y semejanza de Él. Somos su reflejo, somos el espejo de Dios. Si te ves a ti mismo, vas a poder encontrar y descubrir a Dios. Si ves a Dios, vas a poder conocerte a ti mismo. Eso es lo importante de esta primera parte, ¿verdad? Es como la base para entender el libro de Génesis. Lo que se hable de Dios, se va a hablar de ti y de mí, porque somos imagen y semejanza de Él. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos ya en el texto bíblico. Vamos a iniciar a leer aquí en el Génesis capítulo 1. Si no tienes tu Biblia ya a la mano, puedes ir por ella. Génesis capítulo 1. Bueno, dice el Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué significa la palabra Génesis? Precisamente es origen, principio. Es el significado de la palabra Génesis. Por eso se llama así este libro bíblico. Voy a continuar, vamos a poner mucha atención. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las separe unas de otras.
E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas, de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció. Día segundo. Versículo 9. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Atardeció y amaneció. Día tercero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hasta aquí llevamos apenas 3 días, pero si nos damos cuenta y nos detenemos, vamos a descubrir, y si seguimos en la lectura de cada día de la creación, vamos a descubrir algo muy importante, algo muy especial. En la Biblia, sobre todo en este libro del Génesis, hay algo que se llama estribillo. Ujú. También les mandé un esquema que vamos a ir llenando. En la segunda hoja, me parece, dice estribillo del Génesis. ¿Qué es un estribillo? Un estribillo es algo que se va repitiendo como un, como un verso poético que se repite al inicio y al final. Ujú. Y ahorita con la lectura que llevamos, no sé si ya lo pudieron percibir, que este estribillo tiene 3 partes que se repiten en todos los días de la creación y que forman el estribillo del Génesis. Ujú. La primera parte del estribillo es Dios dijo. No sé si la alcanzaron a captar. Dios dijo. Segunda parte del estribillo. Y así fue. Tercera parte del estribillo. Y vio Dios que era bueno. Y si seguimos la lectura del Génesis, este mismo estribillo se repite en el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Toda la creación. Dios dijo, y así fue. Y vio Dios que era bueno. Ese es el estribillo del Génesis. Es la parte poética, literaria, que se va repitiendo en cada día de la creación. Pero, ¿para qué nos sirve el estribillo del Génesis? ¿Cuál es el objetivo del escritor sagrado? El estribillo en este libro del Génesis sirven para darle prisa, agilidad y rapidez al texto bíblico. Para eso es el estribillo. Esa es su función, dar agilidad, rapidez y prisa al texto bíblico. Entonces el Espíritu Santo inspiró esto en el Génesis para darle agilidad, para darle rapidez, como si Dios nos estuviera diciendo, tengo prisa que todos los días vayan pasando. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la prisa de Dios? ¿Por qué Dios está agilizando todo? ¿Por qué le está dando rapidez, le está dando prisa al proceso de la creación? Por algo muy importante y muy especial. Dios, en cada día de la creación donde se repite este estribillo, Dios dijo, y así fue, y vio Dios que era bueno, le está dando agilidad por una razón muy importante. La razón es que a su creación le va a poner una corona. Toda esa obra que Él está haciendo en cada día de la creación, la va a coronar. Por eso la agilidad, por eso la rapidez del texto, por eso la prisa de Dios. Me estoy apurando porque le voy a poner una corona a mi creación, a mi obra. Voy a hacer la obra maestra, mi obra sublime, la obra más grande que toda la creación.
es decir, al ser humano, al hombre, Adán y Eva. Tú y yo somos la corona de la creación. Somos lo más sublime, lo más elevado, lo más hermoso de la creación. Por eso Dios está apurando, porque tú y yo lo vamos a coronar, esa obra de Dios. Y si nos fijamos en el versículo 26, capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios. No sé si ya lo descubrieron. Capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios. Se rompió el estribillo, ya no hay prisa, ya no hay necesidad de estar corriendo, ya no hay necesidad de darle agilidad al texto. Vean esa palabra que rompe el estribillo. Entonces dijo Dios. Este versículo es un versículo sublime, un versículo de calma, un versículo donde Dios se frota las manos y dice, aquí voy, mi momento ha llegado, el momento más grande. Dios contempla su creación y dice, aquí voy. Aquí va, aquí voy a crear lo que va a estar por encima de toda esta belleza, de toda esta creación. Y se rompe el estribillo. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Esa palabra está en plural. No dijo Dios, haré, o voy a hacer, o voy a crear. Dijo Dios, hagamos. Esta palabra en plural, ¿qué quiere decir? Que la Santísima Trinidad está dialogando. Es un diálogo de amor. Y en ese exceso de amor, en ese amor que se desborda, está la expresión del hombre, del ser humano. Hagamos. Y también hay algo muy importante, y es algo que debemos tener bien claro. El universo es nuestra casa y nosotros somos la casa de Dios. No sé si con esto ya queda mejor comprendido el por qué la prisa de Dios, el por qué tanta agilidad en el texto bíblico. Dios estaba creando el universo para que fuera nuestra casa y para que nosotros fuéramos al mismo tiempo la casa de Dios. La creación es nuestra morada y nuestro corazón es la morada de Dios. Por eso dice San Pablo, ¿qué no saben ustedes que son templo donde habita el Espíritu Santo? Por eso Jesús también en la última cena dijo, al que escucha mis palabras y las pone en práctica, en ese mi Padre y yo vendremos y haremos en él nuestra morada. No sé si puedes percibir la grandeza y lo sublime de este texto bíblico. Dios se apuró para crear nuestra casa, porque también estaba queriendo que tú y yo fuéramos su casa. Y esto se entiende. Imagínate un papá que es todo amor. ¿Dónde va a querer estar? ¿En un trono hecho de piedras preciosas? ¿En un trono bellísimo? ¿O en el corazón de sus hijos? Obviamente va a querer estar en el corazón de sus hijos. Y es lo que hizo Dios. Por eso se apuró. Por eso se apresuró en la creación. Para que tú y yo fuéramos su casa, su morada, su lugar de descanso. Su obra
maestra. Bueno, también miren, aquí en este libro del Génesis hay algo que se llama tradiciones. Las tradiciones son una forma de expresar los acontecimientos sagrados. Se transmitían por lo regular de forma oral, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se iban transmitiendo de generación en generación. Y aquí en el libro del Génesis hay 4 tradiciones. Ahorita nada más vamos a ver 2. La primera, que es el libro del Génesis, capítulo 1, es la sacerdotal. El capítulo 2, que es como otra versión, por así decirlo, de la creación, es la tradición yavista. Y hay otras 2, que es la tradición eloísta y la deuteronómica. Sí, pero esas no las vamos a ver ahorita, esas nada más son así como, ya después en otro curso vemos eso. Entonces, en el capítulo 1 del Génesis está formado por la tradición sacerdotal. El capítulo 2 que vamos a leer es tradición yavista, para que no nos vayamos a confundir, y no hay ninguna contradicción entre una y la otra, al contrario, las 2 se complementan, las 2 se apoyan, las 2 tienen el mismo fundamento, que es que Dios es el creador de todo, ¿sale? Bueno, miren, hay algo que debemos tener también muy claro, y más con estos textos del Génesis, ¿no? Que son a veces los que más se prestan para pues la controversia y tantas cosas, ¿no? Que ustedes como personas de iglesia pues me comprenden bien en este aspecto. Bueno, miren, en la iglesia católica hay algo muy importante, que es la doctrina creacionista. La doctrina creacionista es algo que está explicado paso a paso, detalle a detalle, en el catecismo de la iglesia católica. Y es lo que tú y yo creemos, que Dios es el creador de Adán y Eva y de toda la humanidad. Dios es el creador de todo el universo. Esa es la doctrina creacionista. Eso es parte de nuestra fe. Eso es parte de la revelación. Es parte de lo que está en la Biblia. Sin embargo, a lo largo de la historia, va a haber personas, ya han existido y van a existir y van a llegar muchas más, que no se van a apegar a la doctrina creacionista, que es lo que tú y yo creemos como católicos, sino que van a estar creando, y ya han creado, teorías especulativas, pero que son simplemente eso, teorías, que van a decir, no, Dios no es el creador. Venimos de moléculas, venimos de un accidente, venimos de un chango, venimos de muchas teorías, pero son simplemente eso, teorías especulativas. No es revelación, no es Sagrada Escritura, no es magisterio de la iglesia, son teorías especulativas. Entonces sí debemos tener eso muy claro. Nosotros creemos en la existencia de Adán y de Eva, porque si Adán y Eva no hubieran existido, tampoco existe pecado original. Y si no hay pecado original, tampoco existe pecado en el mundo. Y si no hay pecado en el mundo, tampoco existe la venida de Cristo. Y si existe la venida de Cristo, entonces ¿para qué vino? Si no hay pecado. Entonces vean la, la gravedad de dejarnos llevar por teorías especulativas. Porque una cosa me va a ir llevando. Si yo niego una cosa, en automático voy a ir negando otra, y voy a negar otra, y voy a negar otra, y voy a negar otra. Porque no me estoy apegando a la revelación, a las enseñanzas de la iglesia. Me estoy dejando llevar por lo que una persona piensa, por lo que se imagina, por lo que cree de cómo fueron las cosas, y no estamos aquí para estar cada quien con su teoría. Si no, entonces, ¿para qué el magisterio de la iglesia? Si no, entonces, ¿para qué tenemos el catecismo? Si cada quien va a estar haciendo su propia versión de la creación, si cada quien va a tener su propia teoría. Entonces nosotros, al estar en unidad con la iglesia, tenemos
nuestra doctrina creacionista. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dios es el creador del universo, de Adán y de Eva. No somos producto de la casualidad, no somos un accidente, no somos pues, no tenemos un origen incierto, no venimos de un animal, venimos del amor profundo de Dios. Venimos del corazón de Dios. De ahí salimos, de sus manos. Por nuestra fe, eso es lo que creemos. Y entonces, cada vez que una persona va haciendo una teoría especulativa, como en su momento fue Darwin, como en su momento van a llegar muchas otras personas, muchos científicos, el, el mayor mal de una teoría especulativa en este terreno de la creación es que estamos anteponiendo la razón por encima de la revelación cristiana. Estoy poniendo mi argumento por encima de lo que Dios ya me ha revelado en la Sagrada Escritura. No sé si alcanzan a ver la gravedad, ¿no?, de todas estas teorías y de que yo me deje arrastrar por ellas y que además esté enseñando esas teorías, ¿no? Y sobre todo en un terreno tan delicado como, por ejemplo, la catequesis. Que yo les diga, no, pues sí, cierto. Lo que te dijeron en la escuela, sí, así créetelo tú también. No, pues ¿dónde queda mi fe? ¿Quién eres si no defiendes lo que crees? Si no defiendes lo que la iglesia nos está enseñando, lo que el catecismo de la iglesia está sosteniendo y explicando con argumentos. Y que de hecho ahí se habla la historicidad de Adán y Eva. Y algo que dijo también el Papa San Juan Pablo II, negar la existencia de Adán y Eva es minimizar la obra redentora de Cristo. Si negamos que existió Adán y Eva, estoy negando todas las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? Entonces, para que veamos y también pues, podamos comprender mejor, ¿no?, este texto bíblico. ¿Sale? Dice, vamos, que no es cualquier cosa estar apoyando una teoría especulativa. No es cualquier cosa estar diciéndole a los demás que crean otras cosas. ¿Vale? Entonces los estamos arrastrando al error. ¿Sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. ¿Vale? Bueno, miren, otro detalle también muy importante. Antes de, vamos a, antes de continuar con esta explicación, voy a leer el siguiente texto bíblico. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 2. En el versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, luego plantó Yahvé, Dios, un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Continúo versículo 16. Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Se dijo luego, Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vean, aquí aparentemente, si no tenemos este conocimiento que les acabo de mencionar de las tradiciones, la sacerdotal y la yavista, podemos hallar hasta contradicciones, ¿no? Porque acá, en la primera versión, en el capítulo 1, pues se nos habla de Adán y Eva.
Y aquí primero se nos habla de Adán y luego de Eva. Entonces, ninguna tradición se está contradiciendo, se están complementando. En la primera versión se nos habla de manera general, en la segunda versión ya se está entrando más en detalle. ¿Cómo fue la creación de Adán y de Eva, por separado? ¿Vale? Entonces, no contradice la primera, solamente la complementa y la profundiza, ¿sí? Para que eso lo tengamos muy en cuenta. Entonces, Dios, precisamente por la capacidad que tenía Adán, de que es un ser volitivo, con voluntad, inteligente, sabio, le encomienda esta misión, le encomienda gobernar la creación y ponerle nombre a todo lo que estaba ahí, lo que Dios había creado. Y entonces Adán, con estas capacidades, pues él empieza a ponerles nombre. Porque acuérdense que la voluntad del hombre debe estar dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Adán estaba dentro de la voluntad de Dios. Por eso Dios le encomienda. Ve y ponle nombre a toda la creación, a todo lo que encuentres. Porque estamos en sintonía, estamos en armonía. Por esa parte, que es muy, muy importante. Y después Adán, pues se va por el jardín, empieza a contemplar todo, empieza a observar las cosas, empieza a ponerles nombre, reflexiona, observa. Y Adán empieza a sentir una tristeza en su interior. Y llega Dios, lo ve y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y Adán le dice, es que estoy triste. ¿Por qué? Es que pues tú me mandaste a gobernar la creación, a ponerles nombre a las cosas, y he observado que todos los animales, cada uno pues tiene su pareja, y después me vi a mí mismo y estoy solo. Y le dice, sí, pero pues tú tienes toda la creación, todo está bajo tus pies. Y le dice, sí, señor, todo está muy bonito, pero estoy solo, no tengo con quién compartir todo esto. Ujú. Y entonces cuando Adán se descubre solo, Dios, yo me lo imagino así de, Dios sonríe y dice, eso es lo que quería, ese era el objetivo de Dios, que Adán se diera cuenta que sin una mujer no iba a alcanzar la plenitud, la felicidad, no se iba a sentir completo. Dios quería que Adán se diera cuenta que aún teniendo el poder sobre todo, eso no te va a dar la felicidad. Dios quería que Adán se diera cuenta que solo no podía lograr las cosas. Necesita de otras personas. Necesita ayuda, compañía, apoyo. Y Dios creó a la mujer, a Eva. Por eso, dice el libro del Eclesiástico, ahí donde falta la mujer, el hombre llora y se encuentra a la deriva. Precisamente por esto, Adán se sintió solo, triste, porque no tenía a la mujer. Y esa es la grandeza de la mujer, ser una ayuda para el hombre, ser su compañera, sacar adelante juntos el proyecto de Dios, de la mano, con el mismo amor con el que Dios los ha creado. Y esa es la grandeza de una mujer. Esa fue la grandeza de Eva. Adán significa, también en su esquema les puse unos espacios para que pusieran el significado de Adán y de Eva. Adán significa tomado de la tierra. Eva significa vitalidad. Esa es la misión de Eva, su vitalidad, dar vida, fecundidad, su maternidad.
Y esa es la grandeza de una mujer. Tú como mujer tienes una doble fecundidad, porque das a luz a tus hijos para el mundo, pero también das a luz a tus hijos para el reino de Dios. Entregas a tus hijos al mundo, pero también los entregas a la fe, al reino de Dios. Esa es tu doble maternidad, tu doble fecundidad. Y esa es la grandeza del ser humano. Y esa grandeza nos viene de Dios. Yo creo que ahorita ya puedes ver con otros ojos el libro del Génesis, comprendiendo todo esto. La grandeza y la importancia de tu maternidad. Una maternidad que hoy en la actualidad muchas mujeres desprecian y otras mujeres desconocen, ni enteradas están de esta profundidad de su maternidad. Y Dios tomó, cuando Adán estaba en el sueño, Dios tomó una costilla y de ahí formó a la mujer. ¿Esto qué significa? Dios no tomó a Eva de la cabeza ni de los pies, porque la mujer no está para estar por encima del hombre, ni tampoco ser pisoteada por él. Dios la formó de una costilla para que estuviera a su lado, porque los dos tienen la misma dignidad, el mismo respeto, las mismas capacidades. Fueron creados con el mismo amor de Dios. Y también la formó de una costilla cerca del corazón para ser amada. Una costilla debajo del brazo para ser protegida. Esa es Eva, esa es la mujer. Y así como Eva fue formada del costado de Adán, así nuestro Señor Jesús en la cruz, que siendo el nuevo Adán, Jesús es el nuevo Adán, también de su costado formó a su esposa, a la iglesia. Y aquí al pie de la cruz tenemos también a la Virgen María, la nueva Eva, dando a luz a la iglesia, dando a luz a los hijos de Dios, dándonos a luz a ti y a mí espiritualmente, como hijos de Dios. Todo eso sucedió en la cruz. Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva, que le dan cumplimiento y plenitud a nuestro libro del Génesis. Entonces, hasta aquí concluimos esta explicación de esta primera clase de la historia de la salvación. Sí te invito a que disfrutes la lectura del Génesis. Vuélvelo a leer y quédate un momento así en silencio. Contempla, disfruta ese momento de la creación. Haz tuyo ese momento. Contempla a Dios creando. Contempla a Dios apresurado, dándole agilidad a todo para ponerle la corona a su creación. Disfruta ese momento, contémplalo y agradece todo lo que Dios ha hecho en ti. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera clase.
Si llegan a tener alguna duda, algún comentario, pues tienen mi teléfono. Estamos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.